El Papa Francisco llegó a la prisión de Revivia para abrir la segunda puerta santa del jubileo. Para el Santo Padre, esta fue la tercera visita a la prisión durante su pontificado. El Vaticano siempre ha sido un lugar de tradición, estabilidad y creencias profundamente arraigadas, inmutable a través de siglos de historia. Pero ahora, ha sucedido algo sin precedentes. El Papa Francisco, un líder conocido por su humildad y disposición a desafiar el statu quo, ha tomado una decisión que ha conmocionado a la Iglesia Católica y más allá. No se trata de otra reforma o de un ajuste de la doctrina, sino de una decisión tan audaz e inesperada que ha dejado a teólogos, líderes mundiales y creyentes de a pie intentando darle sentido. Una decisión que podría redefinir la fe y remodelar el futuro de una de las instituciones más antiguas del mundo. Y sin embargo, tras los muros del Vaticano, el razonamiento es claro, pero las implicaciones son asombrosas. La visión del Papa Francisco para el futuro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, con sus 1.300 millones de seguidores, se encuentra en una encrucijada fascinante bajo el liderazgo del Papa Francisco. Conocido por su enfoque innovador de la tradición, este Papa ha pasado más de una década reformulando las prioridades de la Iglesia, lo que le ha valido tanto admiración como críticas en todo el mundo. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Cómo concibe el Papa Francisco el futuro de la Iglesia? Desde el momento en que el Papa Francisco saludó al mundo en el balcón de la Basílica de San Pedro en 2013, su visión se hizo clara. Este no sería un papado basado en la pompa, sino en las personas. Eligió la humildad en lugar de la grandeza, viviendo en una modesta casa de huéspedes en lugar del ornamentado palacio apostólico. Esta elección no fue solo simbólica, sino que marcó la pauta de un papado basado en la sencillez y el servicio. El liderazgo de Francisco ha girado en torno a 3 temas centrales: la inclusión, la humildad y la ayuda a los marginados. Sus esfuerzos por acoger a personas de todos los ámbitos de la vida, ya sean pobres, desplazados o que se sientan excluidos por la Iglesia, marcan un profundo cambio con respecto a la tradición. Tomemos como ejemplo sus comentarios sobre las personas LGBTQ+. Aunque la postura doctrinal de la Iglesia no ha cambiado, las palabras del Papa Francisco, ¿quién soy yo para juzgar?, ofrecieron una sensación de apertura que muchos no habían sentido antes. Lo mismo puede decirse de su defensa de los inmigrantes, sus visitas a campos de refugiados y su énfasis en el diálogo interreligioso. No se trata solo de actos de buena voluntad, son la señal de una Iglesia que intenta salvar las diferencias en un mundo cada vez más fragmentado. ¿Podría este cambio de tono ser suficiente para recuperar a aquellos que sienten que la Iglesia los ha dejado atrás? Hay mucho en juego. Además de su enfoque en la inclusión, el Papa Francisco ha abordado cuestiones sociales más amplias que van mucho más allá de la Iglesia. Su encíclica Laudato Si es un documento innovador que replantea el cambio climático como una cuestión moral, instando a los católicos y al mundo a cuidar de nuestra casa común. Al vincular la fe con la gestión medioambiental, Francisco posicionó a la Iglesia como líder en la lucha contra una de las mayores amenazas existenciales de la humanidad. Y no se detuvo ahí. A través de iniciativas destinadas a abordar la desigualdad global, el Papa Francisco ha desafiado constantemente los sistemas económicos que priorizan los beneficios sobre las personas. Su crítica abierta al capitalismo desenfrenado ha provocado debates no solo dentro de la Iglesia, sino también entre los líderes mundiales. Pero estas posturas progresistas no han estado exentas de reacciones adversas. Los críticos dentro de la Iglesia, en particular entre las facciones conservadoras, temen que el enfoque de Francisco se aleje demasiado de las enseñanzas tradicionales. Esta tensión entre tradición y reforma es una característica definitoria de su papado. Pero la pregunta es, ¿puede el Papa Francisco equilibrar la innovación sin romper las tradiciones profundamente arraigadas de la Iglesia? Es un acto de equilibrio como ningún otro. Aunque las reformas del Papa Francisco han causado revuelo, llegan en un momento en que la Iglesia se enfrenta a inmensos desafíos. La principal de ellas es la disminución de la asistencia, especialmente en Europa y América del Norte. Muchos jóvenes ven la religión como algo anticuado o irrelevante para sus vidas, lo que crea una brecha cada vez mayor entre la Iglesia y el mundo moderno. No se trata simplemente de bancos vacíos.
Se trata de la supervivencia misma de la Iglesia en regiones donde su influencia fue alguna vez inquebrantable. Las generaciones más jóvenes, moldeadas por la cultura digital y los valores cambiantes, a menudo cuestionan las posturas de la Iglesia sobre cuestiones como el papel de la mujer, los derechos de las personas LGBTQ y los escándalos de abusos sexuales. Y sin embargo, el Papa Francisco no parece tener miedo de afrontar estas críticas de frente. En un mundo en el que las instituciones suelen ser rígidas, destaca su voluntad de escuchar y adaptarse. Pero, ¿será suficiente? ¿Qué sucede cuando siglos de tradición chocan con un mundo en rápida evolución? La respuesta puede dar forma no solo a la Iglesia, sino al curso de la historia. El Papa Francisco ha dejado claro que no busca desmantelar las tradiciones de la Iglesia, sino garantizar que resuenen en el mundo actual. Ha pedido una Iglesia más sinodal, un término que significa caminar juntos, donde las decisiones se tomen colectivamente en lugar de dictadas desde arriba. Este cambio, aunque sutil, podría marcar una nueva era de liderazgo, fomentando un sentido de propósito compartido entre el clero y los laicos por igual. Sin embargo, los críticos sostienen que este enfoque corre el riesgo de diluir las enseñanzas fundamentales de la Iglesia. Ven los movimientos de Francisco hacia la reforma como la relajación de algunas restricciones a los católicos divorciados y vueltos a casar, como pasos hacia el compromiso en lugar de la claridad. Pero Francisco parece impertérrito. Su visión del futuro de la Iglesia incluye no solo la continuidad en su misión principal, sino también la innovación en la forma en que se relaciona con un mundo fracturado. Ya sea mediante la adopción de herramientas de comunicación modernas o la defensa de la justicia social, Francisco concibe una Iglesia que sea firme y receptiva. ¿Podría esta mezcla de lo antiguo y lo nuevo insuflar nueva vida a la Iglesia o profundizar las divisiones ya presentes en ella? A medida que el Papa Francisco se acerca al 11º año de su papado, su legado ya es monumental. Sin embargo, el futuro que imagina aún está por desarrollarse. Uno de los problemas más urgentes es garantizar que el liderazgo de la Iglesia refleje sus valores de humildad y apertura. Abundan las especulaciones sobre quién lo sucederá y si ese líder continuará su camino de reforma. Pero la visión de Francisco es más grande que la de cualquier líder. Se trata de crear una Iglesia que no solo predique, sino que actúe. Una Iglesia que apoya a los oprimidos, escucha a los que no tienen voz y busca la unidad en un mundo cada vez más dividido. Desde el cambio climático hasta el diálogo interreligioso, su enfoque señala una Iglesia que no se retira de los problemas del mundo, sino que se adentra en ellos. A medida que la Iglesia se adentra en aguas desconocidas, la pregunta sigue siendo, ¿estará a la altura de los desafíos de una nueva era o flaqueará bajo el peso de su propia historia? A medida que la Iglesia se adentra en aguas desconocidas, la pregunta sigue siendo, ¿estará a la altura de los desafíos de una nueva era o flaqueará bajo el peso de su propia historia? A pesar de los desafíos, la visión del Papa Francisco para la Iglesia Católica es, en última instancia, una visión de esperanza. Él cree en una Iglesia que refleje las enseñanzas de Cristo, no solo en la doctrina, sino en la acción. Ya sea a través de su incansable defensa de los marginados, sus audaces llamamientos a la acción medioambiental o sus amables recordatorios del amor de Dios por todos, Francisco ha instado constantemente a los católicos a pensar más allá de sí mismos. A medida que la Iglesia avanza, está claro que el Papa Francisco ha sentado las bases para una fe inclusiva, compasiva y resiliente. El camino que queda por delante puede ser incierto, pero bajo su liderazgo, la Iglesia Católica ha dado pasos hacia un futuro que se siente profundamente arraigado y refrescantemente abierto, cualidades clave para el próximo Papa. La Iglesia Católica se encuentra en una encrucijada, frente a un mundo más interconectado y sin embargo profundamente dividido. A medida que el Papa Francisco se acerca al ocaso de su papado transformador, la pregunta que todos se hacen es clara. ¿Qué cualidades definirán al próximo líder de la Iglesia? No se trata solo de una cuestión de teología o tradición. Se trata de lo que la Iglesia Católica representa en un mundo en rápida evolución. En un mundo desgarrado por las divisiones, ¿puede el próximo líder de la Iglesia reparar las fracturas globales? Una de las cualidades más importantes para el próximo Papa es la capacidad de unir. La propia Iglesia es diversa, abarca continentes, idiomas y culturas, y sus miembros a menudo tienen puntos de vista contradictorios sobre cuestiones como la tradición, la reforma y la moralidad. Más allá de las divisiones,
internas, el Papa también debe servir de puente en un mundo fragmentado, fomentando la paz entre las diferentes religiones, naciones y comunidades. Los esfuerzos del Papa Francisco por comprometerse con otras religiones, en particular el Islam y el judaísmo, han puesto el listón muy alto. El próximo Papa no solo tendrá que continuar este diálogo, sino profundizarlo, navegando por las complejidades de las relaciones interreligiosas. Imagine un mundo en el que la Iglesia Católica desempeñe un papel central en la resolución de las tensiones entre el cristianismo y el Islam en Oriente Medio, por ejemplo, o entre ideologías enfrentadas y sociedades polarizadas. Pero la unidad no significa uniformidad. El próximo Papa debe abrazar la diversidad de la Iglesia y, al mismo tiempo, fomentar el respeto y el entendimiento mutuos. Con más del 40% de católicos viviendo en Latinoamérica, una presencia creciente en África y raíces profundas en Europa y Norteamérica, el tapiz global de la Iglesia es su mayor fortaleza. El nuevo líder debe tejer estos hilos juntos, creando una Iglesia que se sienta como el hogar de todos sus miembros. ¿Y si el poder no se trata de prestigio sino de servicio? El próximo Papa debe encarnar esta verdad radical. La humildad se ha convertido en el sello distintivo del liderazgo del Papa Francisco. Desde elegir vivir en la modesta casa de huéspedes del Vaticano hasta lavar los pies de los prisioneros, su papado ha redefinido lo que significa liderar. El próximo Papa tendrá que llevar adelante este espíritu de servicio, asegurándose de que la Iglesia siga siendo una defensora de los marginados y una fuente de consuelo para los necesitados. No se trata solo de grandes gestos, se trata de conectar con la gente común de manera auténtica y significativa. El futuro Papa debe ser alguien que pueda entrar en un campo de refugiados abarrotado y escuchar, no solo hablar. Alguien que vea el sufrimiento de los pobres como una llamada a la acción, no solo como un problema lejano. El elemento de cuidado pastoral del papel es igualmente vital. Los católicos de todo el mundo acuden al Papa en busca de orientación, no solo en cuestiones espirituales, sino también sobre cómo afrontar los retos de la vida cotidiana. El próximo líder debe ser accesible, empático y estar profundamente en sintonía con las alegrías y las luchas de la gente común. Debe encarnar el tipo de liderazgo que no busca gobernar desde arriba, sino caminar junto a los fieles. El futuro de la Iglesia Católica está donde su fe crece más rápidamente. ¿Puede el próximo Papa aceptar este cambio? El sur global, que abarca regiones como África, América Latina y partes de Asia, es ahora el corazón del catolicismo. Con comunidades vibrantes y un número cada vez mayor, estas zonas representan la mayor esperanza de la Iglesia para el futuro. Sin embargo, a menudo se han pasado por alto en favor de los centros de poder tradicionales europeos. Esto debe cambiar. El próximo Papa debe elevar activamente las voces de estas regiones, asegurándose de que tengan un lugar en la mesa de toma de decisiones. África, por ejemplo, alberga algunas de las poblaciones católicas de más rápido crecimiento, con congregaciones dinámicas y un clero joven y apasionado. América Latina sigue siendo un baluarte católico, pero se enfrenta a los desafíos del laicismo y los movimientos evangélicos. En Asia, especialmente en Filipinas y la India, la fe prospera, a pesar del pluralismo cultural y religioso. Al destacar estas regiones y dar prioridad a sus preocupaciones, el próximo Papa puede hacer que la Iglesia sea verdaderamente global. Esto incluye abordar cuestiones urgentes como la pobreza, la migración y el cambio climático, que afectan de manera desproporcionada al sur global. También significa escuchar de verdad, las perspectivas y necesidades únicas de los católicos de estas regiones. No se puede subestimar el poder simbólico de elegir un Papa del sur global. Sería una señal de un cambio profundo, reconociendo que el catolicismo ya no es una institución europea, sino una fe mundial. Líderes como el cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas y el cardenal Peter Turkson de Ghana encarnan esta visión inclusiva, lo que los convierte en firmes aspirantes al cargo. Si el próximo Papa procede del sur global, podría redefinir la identidad del catolicismo para las generaciones venideras. Los tres principales candidatos a la sucesión. La cuestión de quién sucederá al Papa Francisco ha despertado la curiosidad no solo dentro de la Iglesia Católica, sino en todo el mundo. Con los rumores que resuenan en los pasillos del Vaticano y las especulaciones que se gestan tanto en los círculos religiosos como en los seculares, tres nombres surgen constantemente a la superficie. Cada uno de estos cardenales encarna una visión única para el futuro de la Iglesia, y sus fortalezas y desafíos dan forma a lo que podría ser una era monumental por delante.
El cardenal Pietro Parolin es el primer candidato. El cardenal Pietro Parolin, a menudo descrito como el primer ministro del Vaticano, ocupa el cargo de secretario de Estado, uno de los más influyentes de la jerarquía católica. Su trabajo no suele aparecer en los titulares, pero su huella está presente en toda la estrategia global de la Iglesia. Conocido por su diplomacia discreta pero eficaz, Parolin ha estado al frente de los esfuerzos del Vaticano para mediar en la paz y promover la libertad religiosa en todo el mundo. Uno de sus logros más destacados es el controvertido acuerdo entre el Vaticano y China, un acuerdo innovador destinado a reconciliar la Iglesia Católica China, controlada por el Estado, con el Vaticano. El acuerdo permite a ambas partes opinar sobre el nombramiento de obispos en China, una cuestión que antes era polémica. Mientras que algunos lo aclaman como un paso audaz hacia la unidad, otros lo critican como un compromiso que pone en riesgo la independencia de la Iglesia clandestina. Los puntos fuertes de Parolin radican en sus agudos instintos geopolíticos. Ha manejado hábilmente delicadas relaciones con potencias mundiales, desde Estados Unidos hasta Oriente Medio. Sus esfuerzos por fomentar el diálogo interreligioso, en particular con el Islam, demuestran su capacidad para tender puentes en un mundo cada vez más polarizado. Su actitud tranquila y su enfoque en la unidad lo convierten en una mano firme en tiempos turbulentos. Pero, ¿puede la diplomacia por sí sola inspirar a un rebaño que anhela una conexión espiritual? Los críticos sostienen que el enfoque diplomático de Parolin podría eclipsar las dimensiones pastorales del papado. Si bien su perspicacia política es incuestionable, a algunos les preocupa que su enfoque carezca del toque personal necesario para conectar con los católicos de a pie. Aún así, sus partidarios creen que su profundo conocimiento del papel global de la Iglesia lo convierte en una opción convincente en una era definida por complejos desafíos internacionales. El siguiente candidato es el cardenal Luis Antonio Tagle. El cardenal Luis Antonio Tagle, cariñosamente apodado el Papa Francisco de Asia, irradia calidez y humildad. Desde su modesta educación en Filipinas hasta su actual cargo como jefe de Cáritas Internacionales, el brazo humanitario global de la Iglesia, Tagle encarna el tipo de liderazgo que atrae a la gente. Con su característica sonrisa y su estilo accesible, se ha convertido en una figura querida no solo en Asia, sino en todo el mundo católico. La conexión de Tagle con los marginados es palpable. Al crecer en un país con una pobreza significativa, fue testigo de primera mano de las dificultades de los menos afortunados. Esta experiencia da forma a su ministerio, que da prioridad a los pobres, las personas sin hogar y los marginados de la sociedad. Como arzobispo de Manila, Tagle no solo hablaba de servicio, sino que lo vivía. Desde lavar los pies de los pobres hasta entregar ayuda durante los desastres naturales, hizo tangible el mensaje evangélico de amor y humildad. Pero, ¿su compasión se produce a costa de la fuerza administrativa? La capacidad de Tagle para relacionarse con los jóvenes es otro sello distintivo de su liderazgo. En una época en la que muchos jóvenes se sienten desconectados de la religión, Tagle ha utilizado su cercanía y su sentido del humor para salvar la brecha. Su adopción de la tecnología moderna, incluidas las redes sociales, le permite conectar con las generaciones más jóvenes, de una manera que pocos líderes eclesiásticos han logrado. A pesar de su atractivo global, algunos se preguntan si el estilo compasivo de Tagle podría carecer del rigor administrativo necesario para gobernar una institución mundial como la Iglesia Católica. Sus críticos cuestionan si puede gestionar las complejidades del Vaticano, pero sus partidarios sostienen que su enfoque visionario e inclusivo podría traer renovación y esperanza a una Iglesia que necesita ambas cosas. ¿Y si el próximo Papa es una voz para la justicia, la igualdad y el sur global? El último candidato es el cardenal Peter Turkson. El cardenal Peter Turkson, procedente de Ghana, representa una posibilidad histórica, un papa de África. Como uno de los defensores más vocales de la justicia social y medioambiental de la Iglesia, el liderazgo de Turkson se basa en la claridad moral y el compromiso con el cambio sistémico. Su perspectiva desde el sur global, donde el catolicismo está prosperando, podría cambiar profundamente el enfoque y las prioridades de la Iglesia. Turkson desempeñó un papel fundamental en la elaboración de Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco sobre la gestión medioambiental. Sus contribuciones subrayaron la responsabilidad moral de cuidar nuestro planeta, vinculando las preocupaciones ecológicas con la misión de la Iglesia de servir a los pobres. El profundo conocimiento de Turkson sobre cómo el cambio climático afecta de manera desproporcionada a las comunidades vulnerables pone de relieve su dedicación a abordar la intersección entre la justicia y la fe.
Como primer cardenal ganés, el recorrido de Turkson es un poderoso testimonio del creciente alcance de la Iglesia. África, con su población católica joven y vibrante, es una fuerza creciente dentro de la Iglesia, y el liderazgo de Turkson podría significar una aceptación histórica de este dinamismo. Ha defendido constantemente las voces de las comunidades marginadas, abogando por políticas que prioricen la dignidad sobre el beneficio. ¿Podría ser su tranquila determinación exactamente lo que la Iglesia necesita en este momento? Aunque el liderazgo moral de Turkson es ampliamente admirado, a veces se le considera menos carismático que otros aspirantes. Su estilo es más contemplativo y comedido, lo que algunos críticos ven como una falta de dinamismo. Sin embargo, sus partidarios sostienen que su alineación estratégica con la visión de inclusión y justicia del Papa Francisco lo convierte en un sucesor natural. Su énfasis en la escucha, la colaboración y la acción ética podría guiar a la Iglesia hacia una nueva era de relevancia global. A medida que la Iglesia Católica se enfrenta a una era de rápidos cambios, lo que está en juego para su próximo líder es enorme. La disminución de la asistencia a la Iglesia, la desconexión generacional y las tensiones entre la modernidad y la tradición exigen un líder capaz de abordar estos desafíos con gracia y sabiduría. Cada uno de estos cardenales, Parolin, Tagle y Turkson, ofrece un camino único hacia el futuro. La diplomacia de Parolin podría estabilizar la Iglesia en un mundo cada vez más fracturado. La compasión de Tagle podría inspirar a una nueva generación de católicos a abrazar su fe. La claridad moral de Turkson podría posicionar a la Iglesia como líder en justicia global y gestión medioambiental. Pero, ¿quién de ellos puede realmente unir a un rebaño global y conducir a la Iglesia hacia su próximo capítulo? La respuesta está lejos de estar clara. Las especulaciones continúan y el propio Papa Francisco ofrece pistas, pero sin respaldo oficial. Lo que es seguro, sin embargo, es que el próximo Papa heredará una Iglesia en una encrucijada donde las decisiones que se tomen ahora tendrán repercusiones en las próximas décadas. La carrera por suceder al Papa Francisco va más allá de quién será el próximo en vestir las túnicas blancas. Se trata del tipo de Iglesia que surgirá para satisfacer las demandas de un mundo en constante cambio. ¿Será una Iglesia de diplomacia como imagina Parolin? ¿Una Iglesia de compasión e inclusión, como la que encarna Tegel? ¿O una Iglesia de justicia y acción audaz, como la que defienden Turks y otros? Las respuestas pueden llegar antes de lo que pensamos. Pero una cosa está clara. El futuro del catolicismo está preparado para la transformación. ¿Qué tipo de líder cree que necesita la Iglesia en este momento? Las sinceras opiniones del Papa Francisco. Durante una reunión privada con altos funcionarios del Vaticano, el Papa Francisco habló abiertamente sobre lo que la Iglesia necesita en su próximo líder. Aunque no llegó a respaldarlo oficialmente, elogió al cardenal Tagle por encarnar las cualidades que la Iglesia requiere en estos tiempos difíciles. Los comentarios del Papa fueron profundamente personales y tuvieron un peso significativo. Destacó su admiración por la capacidad de Tagle para conectar con la gente, especialmente con los jóvenes de las comunidades marginadas. El Papa Francisco destacó la humildad y el enfoque pastoral de Tagle, describiéndolo como un líder que vive genuinamente el Evangelio. No es ningún secreto que el Papa ha defendido durante mucho tiempo la visión de una Iglesia inclusiva, compasiva y firmemente arraigada en el servicio a los que están en la periferia. En Tagle, al parecer, el Papa Francisco ve una continuación de este legado. ¿Podría un cardenal filipino liderar la Iglesia mundial? He aquí por qué el ascenso de Tagle es importante. Uno de los aspectos más llamativos de los comentarios del Papa Francisco fue su énfasis en la creciente importancia de Asia en la Iglesia Católica mundial. Como primer cardenal asiático en emerger como un fuerte aspirante al papado, Tagle representa un profundo cambio en el centro de influencia de la Iglesia, con el florecimiento del catolicismo en Asia, donde las comunidades vibrantes y las poblaciones jóvenes están impulsando el crecimiento. El liderazgo de Tagle podría marcar el comienzo de una nueva era de diversidad e inclusión. El Papa Francisco reconoció este cambio, señalando la capacidad única de Tagle para tender puentes entre audiencias globales y regionales. Nacido en Filipinas, una nación donde la fe está profundamente entretejida en el tejido de la sociedad, Tagle lleva las historias y las luchas de su pueblo a todos los rincones del mundo. Su trabajo como director de Caritas Internationalis, la organización caritativa global de la Iglesia, no ha hecho más que reforzar su reputación como defensor compasivo de la justicia,
la migración y el alivio de la pobreza. Tagle no solo predica la humildad, sino que la vive. No es de extrañar que el Papa Francisco elogiara el enfoque pastoral de Tagle. Conocido por su humildad desarmante y su capacidad para conectar con la gente común, Tagle se ha ganado el cariñoso apodo de el Papa Francisco de Asia. Su calidez y cercanía lo han convertido en una figura querida, no solo en Filipinas, sino en todos los continentes. El trabajo de Tagle con los jóvenes es especialmente notable. En un momento en el que muchos jóvenes católicos se sienten desconectados de la Iglesia, Tagle ha logrado abrirse camino. Su uso de las redes sociales y las herramientas de comunicación modernas resuena en una generación que anhela autenticidad y compromiso. Sus mensajes sinceros, a menudo teñidos de humor e historias profundamente personales, han tocado la fibra sensible de los jóvenes que buscan orientación y un propósito. Su conexión con las comunidades marginadas es igualmente poderosa. El compromiso de Tagle de servir a los pobres y abordar la desigualdad ha sido fundamental en su ministerio, ya sea lavando los pies de las personas sin hogar o alzando la voz en nombre de los refugiados. Siempre ha dado prioridad a la misión de la Iglesia de ser la voz de los que no tienen voz. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de la Iglesia y para los millones de católicos que observan desde la barrera? Las implicaciones de los comentarios del Papa Francisco son enormes. Al identificar a Tagle como un líder destacado, el Papa está dando forma a la conversación en torno a su sucesor. Sus comentarios parecen marcar una hoja de ruta de cómo podría ser la próxima era del liderazgo católico. Inclusiva, compasiva y conectada globalmente. El potencial liderazgo de Tagle tiene un significado particular para las generaciones más jóvenes. En un momento en el que muchos cuestionan la relevancia de la religión en un mundo moderno y acelerado, la capacidad de Tagle para comprometerse con los jóvenes y hablar de sus aspiraciones podría insuflar nueva vida a la Iglesia. Su defensa de la justicia social, la acción climática y la dignidad humana se alinea con los valores que resuenan profundamente en el público joven de hoy. Para las comunidades marginadas, Tagle representa esperanza y solidaridad. Su estilo de liderazgo, marcado por el compromiso directo y la empatía, señala una Iglesia que seguirá apoyando a los oprimidos y abordando las injusticias sistémicas. ¿Podría el ascenso de Tagle significar una nueva era de liderazgo para la Iglesia global? Los comentarios del Papa Francisco también ponen de relieve un cambio más amplio en la identidad de la Iglesia. Al elevar a un líder del sur global, el Papa está adoptando una visión más inclusiva del catolicismo que refleja su diversidad. Con el crecimiento de la Iglesia en regiones como Asia, África y América Latina, este movimiento subraya la necesidad de un liderazgo que resuene en estas comunidades dinámicas. La capacidad de Tagle para atraer tanto al público global como a los fieles regionales lo coloca en una posición única para guiar a la Iglesia en su próximo capítulo. Su liderazgo no solo marcaría un hito simbólico, sino que también podría aportar nuevas perspectivas a desafíos de larga data. La elección final sigue siendo incierta, pero ¿acaso el Papa Francisco nos acaba de señalar el camino hacia el futuro? Aunque los comentarios del Papa Francisco no son una declaración oficial, tienen un inmenso poder simbólico. Sus palabras ya han provocado una gran especulación y debate sobre la dirección futura de la Iglesia. Para muchos, Tagle encarna lo mejor de la visión del Papa Francisco. Una Iglesia humilde, pero audaz, inclusiva, pero profundamente arraigada en sus tradiciones. Mientras los católicos de todo el mundo esperan nuevos acontecimientos, una cosa está clara. Las sinceras ideas del Papa Francisco han sentado las bases para uno de los debates más importantes de la historia moderna de la Iglesia, tanto si Tagle se convierte finalmente en el próximo Papa como si no. Su ejemplo y los valores que representa ofrecen una visión convincente para él. Futuro del liderazgo católico. ¿Estaría de acuerdo con la elección del Papa Francisco o podría otro líder estar a la altura de las circunstancias? El mundo está observando y la historia está lejos de terminar. Háganoslo saber en la sección de comentarios. Esté atento a más actualizaciones sobre esta historia en desarrollo y si le gustó este video, asegúrese de darle me gusta, compartirlo y suscribirse. Active la campana de notificación para no perderse ningún contenido futuro. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.